Hola y bienvenidos a esta sesión virtual, a esta sesión online que vamos a tener sobre el porfiriato, ¿no? Que en ese sentido, el porfiriato en el caso mexicano, como lo fue el periodo de expansión continental de los Estados Unidos de América, con la compra de Luisiana, con la compra de las Floridas, la anexión de Texas, la adquisición de Oregon, Alaska y finalmente California y Nuevo México. Y en el caso de Canadá, con la creación de la Confederación y del dominio de Canadá, el porfiriato pues va a marcar el periodo de consolidación estatal para el caso específico mexicano, ¿no? ¿A qué nos referimos con el caso de consolidación estatal? Es precisamente cuando las instituciones políticas y económicas ya toman un rumbo, un proyecto de nación específico, que en el caso del porfiriato va a derivar en gran parte de la propia visión que implementaron los liberales en la última etapa antes de llegar al porfiriato, desde Álvarez hasta Juárez, pasando por Lerdo, y tiene que ver precisamente con la inserción, para el caso mexicano, de la economía mexicana en el sistema económico internacional, ¿no? La adopción del capitalismo, por decirlo de alguna manera, como modo de producción ya imperante, y la creación también de un mercado doméstico unificado, ¿no? Esto va a tener como consecuencias, para el caso del porfiriato, pues también por medio de este corporativismo, entre comillas, que pone en práctica Porfirio Díaz también, la estabilidad sociopolítica del país, ¿no? Al crear alianzas con los líderes regionales que hasta ese momento habían sido figuras clave para el desarrollo del Estado mexicano, por lo menos para estos periodos de desequilibrio que había vivido el Estado mexicano hasta ese momento. Entonces, Porfirio Díaz logra convocar a estos líderes, logra atraerlos al proyecto político económico que tiene en mente, y a través precisamente de una serie de pactos, del amañamiento de elecciones, de la concesión de privilegios, etcétera, 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 es como México logra su primer gran periodo de estabilidad político-social, ¿no? Que pues en ese sentido tampoco es que vaya a durar mucho tiempo, porque vendría otro movimiento muy fuerte que terminaría precisamente con la destitución de Díaz y la Revolución Mexicana, ¿va? Pero bueno, puntos claves que hay que rescatar del periodo porfirista o del porfiriato, pues van a ser, sobre todo como lo hace Speckman en la lectura, la división en dos momentos muy distinguibles el uno con el otro, ¿no? El primer momento del 77 al 88, 1877 1888, que es el primer periodo de Porfirio Díaz en el poder y que está marcado por la unificación del país, como les decía en estos términos, la creación de un mercado doméstico ya grande, ya unificado, que va a tener en el ferrocarril, por ejemplo, un gran impulso, la recuperación económica, el fin, por ejemplo, de los pequeños talleres y el comienzo de la industria, y pues la construcción de instituciones políticas y de instituciones económicas, ¿no? Y un segundo periodo que va a ser del 88 a 1908, 2 años antes del fin del periodo de Díaz, pues va a ser la consolidación del gobierno porfirista y su declive. Esta última etapa muy marcada, ya por una violencia explícita y una represión hacia los enemigos políticos del régimen del propio Díaz, ¿no? En ese sentido, la primera etapa pues va a estar marcada más por las coaliciones, la negociación. Hay represión, por ejemplo, como con el caso de los verdistas, y esta famosa frase que se ha quedado ya en el imaginario colectivo del mexicano de mátalos en caliente, ayudados por ciertos desarrollos tecnológicos que se estaban ya implementando en México, a la par que el ferrocarril, que fue, por ejemplo, en ese caso el telégrafo. Y así fue a través de como se le llama en ciencia política, como lo conocen los científicos sociales estadounidenses, estas políticas de stick and carrot,
esto quiere decir de incentivos y represión, negociación y represión, es como Díaz logra mantener a raya a las fuerzas sociales en el país, ¿no? Esto se hace, pues, como les decía anteriormente, con la negociación de las elecciones y, pues, con procesos electorales ficticios, ¿no? Otro punto importante de este periodo, del primer periodo de Díaz, va a ser también el reconocimiento internacional que México logra, ¿no? Que en ese sentido, y después de lo que había pasado con la segunda intervención francesa, con el establecimiento del segundo imperio mexicano, etcétera, 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 las potencias europeas se rehúsan hasta cierto punto a establecer relaciones diplomáticas con México, y es precisamente el reconocimiento a través de estas potencias, uno de los objetivos principales de la política exterior de Díaz, que al final de cuentas pues logra obtener el reconocimiento de todos y establecer relaciones más o menos estables con todos los actores importantes, incluyendo los Estados Unidos de América, ¿va? Para la segunda etapa hay un centralismo muy, muy marcado, un autoritarismo, por ejemplo, y también en la segunda etapa se pone un énfasis en el desarrollo económico, ¿no? Desarrollo económico que va a estar muy impulsado, por decirlo de alguna manera, con la élite política económica que va a triunfar en ese conflicto interno que se sucede dentro de la cúpula política porfirista entre reyistas y científicos, ¿no? Los reyistas, liderados bajo el mando del militar Bernardo Reyes, que va a ser la facción marginalizada de la vida política porfiriana o porfirista, y los científicos digamos, del liderazgo de José Yves Limantour van a ser los que se van a consolidar en el poder, y precisamente de este grupo es de donde se va a proyectar se van a proyectar las directrices, las guías del desarrollo económico de México, ¿no? Sobre todo este grupo, y de ahí viene su nombre, influenciado mucho por el positivismo francés, ¿no? Todas las políticas públicas que se implementaban durante el periodo de Porfirio Díaz, que venían precisamente de las mentes de este grupo, pues tenían un corte científico, ¿no? Todo tenía que ser más o menos legitimado a través del uso del método científico, etcétera, 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 ¿no? Precisamente de ahí es que este grupo tiene popularmente su apodo, ¿no? Entonces José Yves Limantour y los científicos son los que van a ganar dentro de esta disputa que se da al seno de la cúpula política del porfiriato, ¿no? Que les digo, les va a imprimir un sello muy, muy característico a todas las políticas, ¿no? Crecen en esta segunda etapa algunos centros industriales muy, muy importantes, sobre todo en el centro del país. Todavía no se logra esta descentralización completa, y en ese sentido, entonces, el centro, lo que es Puebla, la Ciudad de México, partes del Estado de México, etcétera, 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 se van a convertir en los polos industriales del país, ¿no? Hay algunas regiones importantes económicamente hablando, como es el caso de la península de Yucatán, por ejemplo, que va a tener una configuración, un modo de producción, utilizando los términos de Karl Marx, completamente distinto, por ejemplo, del centro, ¿no? La península de Yucatán tiene un boom precisamente con el gobierno de Díaz debido al Enequén, que en ese sentido el Enequén era una planta típica de la península, con la cual se hacían fibras, con la cual se construían una serie de artículos muy, muy importantes. Los más importantes que se hacían con la fibra del Enequén eran precisamente las cuerdas de los barcos, ¿no? Por eso el Enequén se convierte en lo que se conoce como el oro verde de Yucatán, y se va a convertir en la pieza fundamental, así como el algodón, fue la pieza clave para el desarrollo
económico del sur de los Estados Unidos, el Enequén va a ser la pieza clave para el desarrollo de la península de Yucatán, ¿no? Con una estructura muy arcaica, muy colonial, en donde todavía se utilizaba la mano de obra esclava, ¿no? Mano de obra esclava de yaquis, digamos, se traían del norte de México, los yaquis, un grupo que le puso mucha resistencia al gobierno de Díaz en la región norte, y que una forma de castigarlos precisamente era mandarlos a trabajar como esclavos a las haciendas enequeneras yucatecas, mayas y también chinos y coreanos, ¿no? Que todos estos forman, por decirlo de alguna manera, la mano de obra de las haciendas enequeneras, y constituyen la base primordial precisamente de la estructura económica de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, digamos que comienzan a convivir estos modos de producción en el país, aunque la industria pues es la que se va a posicionar como la vencedora, ¿no? La industria del centro. Hay un libro muy bueno que seguramente lo han leído por ahí, si no se los recomiendo, de John Kenneth Turner, un periodista estadounidense que precisamente retrata en la obra que se llama México Bárbaro la cuestión del Enequén, del porfiriato, pero se centra en el Enequén, en la península, y en el tabaco en los valles centrales de Oaxaca, ¿no? Y nos muestra de manera muy vívida, muy explícita, cómo es el día a día de las personas que habitan en estas regiones de México, ¿no? Entonces, hay ese tipo de convivencia entre estos modos de producción, aunque les digo, pues México se decanta de una manera muy notable por la producción industrial, ¿no? Y esto se debe también al contexto internacional en el cual estamos, ¿no? La revolución industrial ya triunfó en el Reino Unido y en gran parte de los países de Europa, y entonces para que México pueda insertarse de alguna u otra manera dentro del sistema económico internacional, pues tiene que comenzar a desarrollar una industria, aunque sea incipiente, ¿no? Por eso es que el Díaz le pone tanta atención a esto, ¿no? Algunos otros desarrollos importantes es, por ejemplo, la creación de un código de comercio, la creación de un código sanitario que van a darle este matiz moderno al país, ¿no? Al Estado mexicano, ¿no? Ya México ha logrado alcanzar la modernidad, ya logra ponerse a hablar de tú a tú con los demás países, sobre todo países de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y con los países de Europa, y entonces México logra, entre comillas, civilizarse, adoptar los estándares de civilización que imponen las potencias europeas, ¿no? Entonces es a través de este fenómeno que México logra incorporarse ya al sistema económico, al sistema político internacional, pues digamos, aceptada o aceptado dentro del club, ¿no? Algunos desarrollos sociales importantes que se dan, por ejemplo, se comienza a ensanchar la brecha entre los estratos más bajos de la sociedad mexicana y los estratos más altos de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es cuando la gente con mayor poder adquisitivo sale del centro y se comienzan a fundar estos barrios que hasta ese momento constituían los suburbios de la Ciudad de México, como la Roma, por ejemplo, etcétera. Y entonces ya el tejido social que había perdurado hasta los días de Porfirio Díaz, pues finalmente se rompe y se comienzan a marcar fronteras, no solamente físicas, sino también fronteras imaginarias dentro de la sociedad mexicana, ¿va? Entonces, estos son como de manera general algunos puntos que hay que recalcar del periodo de Porfirio Díaz. Va a estar la presentación en Canvas, va a estar este video. Les voy a dejar que vean un video, una película que está en YouTube muy interesante, se llama La Casta Divina, y que nos va a hablar, esta se va a situar ya más hacia el periodo revolucionario, porque en realidad marca el quiebre de la hacienda enequenera yucateca
el fin de la hacienda nequenera yucateca, pero es interesante porque esta película, La Casta Divina, les va a mostrar cómo era, por ejemplo, la vida dentro de las haciendas enequeneras en la península de Yucatán, ¿no? Entonces ahí les voy a dejar el link, es una película que está en YouTube, y bueno, se me olvidaba y les pido una disculpa en torno a esto, pero sí va a haber hay un pequeño cuestionario muy breve como actividad, cuando no dejé actividad fue la clase pasada online, para esta sí va a haber actividades, un pequeño cuestionario en torno al porfiriato, se los voy a poner ahí en la plataforma para que lo revisen y lo completen y pues lo usen para complementar precisamente estos materiales que les voy a subir. ¿Ah? Muy bien, pues sería todo, nos vemos.